Bueno, vamos a ver la cuarta clase de energía. Vamos a ver transferencia de energía por convección. Arrancamos con el tema de la convección. Ya hemos visto el tema de la conducción de calor. Bien. Cuando hablamos de transporte de energía a través del movimiento continuo de elementos de volumen de un fluido, es lo que entraría dentro del tema de transferencia de energía por convección. Estamos dentro de lo que serían los fluidos. Bueno, vamos a poder evaluar los perfiles de temperatura y los flujos de energía. Ya hemos visto que si podemos encontrar el perfil de temperatura, también podemos, derivando ese perfil de temperatura, encontrar el flujo de calor. El tema es que cuando estamos en este mecanismo, que es el mecanismo de transferencia de calor por convección, es necesario conocer previamente los perfiles de velocidad. Entonces estamos teniendo que averiguar perfiles de velocidad y perfiles de temperatura. El tema es cómo realizar esto. Entonces, como dice aquí, debemos encontrar, resolver los balances microscópicos de cantidad de movimiento. Bueno, hay muchos sistemas de interés, pero de poco interés práctico. Vamos a ver ahora, más adelante, algún ejemplito. No obstante, siempre vale la pena plantear qué es lo que sucede. Aquí tenemos una representación de lo que sería la convección forzada. Puede ser una bomba, un soplador. Digamos, es el movimiento del fluido por fuerzas externas. Y luego ya este ejemplito que hemos visto bastante, que es el de la convección natural, donde el movimiento del fluido se da por variaciones de densidad. No hay una fuerza impulsora, no hay un equipo que esté generando ese movimiento. Entonces, hay diferencias de densidades que generan estas corrientes convectivas dadas por el gradiente de temperatura, por la fuerza impulsora del delta T, de la diferencia de temperatura existente en este caso, en este recipiente con agua. Bueno, lo que sucede es que las ecuaciones pueden llegar a acoplarse. Entonces se hace muy difícil la solución. Ejemplos hay muchos de convección forzada, pero este es un ejemplo que está bien relacionado, por ejemplo, con alimentos, que sería el secado, en este caso de, bueno, puede ser maíz, legumbres, pueden ser verduras, etcétera. Esta es una habitación, un cubículo, es un gran secadero, ¿no es cierto? Es un gran espacio donde acá tenemos los diferentes anaqueles que hacen las veces de, entre comillas, ¿no? Se llaman de platos, por donde va a circular un aire, lógicamente por convección forzada, va a haber unos sopladores que inyectarán aire, digamos, caliente y lógicamente seco también, para poder remover la humedad que haya en esta sustancia. En este caso parece ser un maíz, y lograr el secado. Entonces, ¿cómo sería la sistemática de planteo de las ecuaciones gobernantes en convección? Recuerden que ahora vamos a tener que empezar a hacer una diferenciación si estamos en convección natural o en convección forzada. Va a haber que analizar cada problemática, ¿no? Acá lo primero que planteamos es transferencia de energía por convección forzada en un fluido newtoniano de densidad, viscosidad, y ahora ponemos, porque acuérdense que no estamos más en isotermia, y conductividad constante. Recuerden y refresquen un poco el tema de la conductividad, que sabemos que varía bastante con la temperatura y no siempre se puede tomar como constante. Fíjense que acá el planteo es ese. Entonces, ¿cómo sería la sistemática? Plantear la ecuación de continuidad, esto ustedes ya lo saben, lo vimos en la primera parte de la materia. Plantear el balance microscópico de cantidad de movimiento, se introduce, ¿se acuerdan?, uno en otro, esto ya lo han hecho. Se plantean las condiciones de contorno y se logra
integrar y tener el perfil de velocidad, función del espacio y del tiempo de las variables independientes correspondientes. Acá tenemos recuadrado en celeste el balance microscópico de cantidad de movimiento que ustedes conocen de sobra. Luego, entonces pasamos a lo que sería planteo del balance microscópico de energía interna, que lo tenemos recuadrado en amarillo. Algo interesante que tenemos que charlar acá es que en la ecuación, recuerden ustedes, en la ecuación, esto sería la derivada sustancial, si lo quisiéramos agrupar, es la derivada sustancial de la temperatura. Pero es interesante tenerlo separado para recordar que tenemos este término que es el término del movimiento. Este también es el término del movimiento. Están relacionados con el flujo convectivo. ¿Se acuerdan de lo que vimos hasta la clase pasada, que era conducción? Esos términos no estaban, porque estábamos en conducción, no había movimiento. Ahora, lógicamente, estamos con el balance completo, como corresponde para esta temática, y lo interesante acá es ver que en el balance microscópico de energía interna aparecen los términos relacionados con el movimiento. Entonces, nosotros necesitamos introducir en esta ecuación, que es la ecuación de energía, el perfil de velocidad hallado en el balance de cantidad de movimiento. Entonces, fíjense cómo las ecuaciones están acopladas, están relacionadas, ¿sí? Entonces, si yo puedo resolver primero el balance microscópico de cantidad de movimiento, podré encontrar la solución de el perfil de temperatura. Entonces, si esto es posible, entonces yo puedo plantear las condiciones de contorno para el balance microscópico de energía interna y así obtener el perfil de temperatura. Ese sería el procedimiento general, ¿sí? Ahora, algunas cositas, como por ejemplo que hay que tener cuidado con la funcionalidad de algunas propiedades físico-químicas, ¿no?, que dependan fuertemente de la temperatura, y esto nosotros ya lo vimos. Sabemos que la viscosidad depende fuertemente de la temperatura. También vimos que la conductividad, pero es probable que la viscosidad varíe con los cambios de temperatura y entonces tengamos que modificar y considerarlo lógicamente en nuestra ecuación. Entonces habrá que ver cómo varía y si no encontrar alguna relación de alguna variación lineal o bueno, evaluarlo, pero considerarlo, con lo cual nosotros vamos a necesitar, si esto sucede, para resolver el balance microscópico de cantidad de movimiento, tener el perfil de temperatura. Entonces, si se acuerdan de lo que planteamos en las filminas anteriores, era a posteriori que se conocía el perfil de temperatura. Con lo cual, las ecuaciones quedarían acopladas, porque necesito el perfil de temperatura para resolver el balance de cantidad de movimiento, pero para encontrar el perfil de temperatura necesito resolver el balance de cantidad de movimiento porque necesito el perfil de velocidad, lo cual hace muy difícil la resolución, por eso que vamos a ver la teoría sin muchas posibilidades de aplicación práctica. Bueno, entonces, si tenemos convección natural, que era la otra posibilidad, la fuerza impulsora, como sabemos, es el gradiente de temperatura, y entonces tenemos que suponer, resolver por iteración, suponer un perfil de temperatura, porque recuerden que el movimiento se da producto de este delta de temperaturas. Tenemos que suponer un perfil de temperatura, introducirlo en el balance de cantidad de movimiento, encontrar el perfil de velocidad, con el perfil de velocidad entonces ahora introducirlo y calcular el perfil de temperatura, y si converge, tendremos la solución, y si no, se sigue iterando. Bueno, vamos a ver entonces convección forzada en un conducto con temperatura de pared constante y flujo laminar. Fíjense que cada vez tenemos más consideraciones y suposiciones. Como siempre, planteamos el objetivo, que es obtener el perfil de temperatura en un fluido que circula por convección forzada. Esta es una de las consideraciones importantes, por un conducto de sección circular, y con una temperatura de pared constante. Esto sí, es igual a decir TW, que viene del inglés T-Watt, temperatura de pared. ¿Cuáles son las suposiciones para que sea válida el modelo que vayamos a encontrar? Que el fluido tiene que ser newtoniano, de densidad, viscosidad y conductividad constantes, que el flujo sea desarrollado, laminar y estacionario, el fluido tiene una temperatura uniforme T0, al inicio del problema o de la experiencia, y para zetas mayores que 0, o sea, una vez que entramos en lo que sería el conducto,
la temperatura de la pared del conducto se eleva a un valor constante igual a esta temperatura TW. Esta sería la representación de lo que les acabo de contar, que no es ni más ni menos que pensar en un intercambiador de calor de doble tubo. Fíjense que sería esta la situación. Tenemos un fluido que está ingresando, para ustedes muy conocido, con un perfil parabólico de flujo laminar, con una velocidad unidireccional dz función del radio, a una temperatura T0 igual a constante. Vale. Hasta que llega a esta situación donde vemos que tenemos la camisa a una temperatura superior, y va a haber una transferencia, ¿no es cierto?, del fluido calefactor, llamémoslo así, al fluido frío. Pero una vez que comenzamos en lo que llamamos Z igual a 0, ¿no es cierto?, cuando nos adentramos a ese intercambiador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a seguir teniendo el perfil de velocidad y aparece ahora, lógicamente, se empieza a describir, una vez que comienza el intercambio, un perfil de temperatura, que es la representación que vemos aquí, el perfil de temperatura. No tiene por qué ser un espejo de no tiene nada que ver el perfil de velocidad con el perfil de temperatura. Lo que sí vemos es que tenemos contra los bordes una temperatura superior y hacia el centro una temperatura inferior. Lógicamente se va a calentar más rápido lo que está en contacto con la camisa. Bien, entonces vayamos al planteo que habíamos dicho unas filminas atrás, que teníamos que plantear la ecuación de continuidad. De la ecuación de continuidad, que ustedes esto ya lo han hecho bastante, resulta que el flujo es desarrollado, tenemos el resultante del balance microscópico de cantidad de movimiento para este conducto, que nos va a quedar entonces que el gradiente de presión en Z es igual a el término de la transferencia de cantidad de movimiento en R. Bien, las condiciones de contorno es que cuando, a ver si tenemos, no, cuando R es igual al radio externo, entonces la velocidad en Z es igual a 0, ustedes ya lo saben a esto, ¿no es cierto? Suponemos la velocidad del sólido prácticamente en 0, porque el sólido está estático, y en el centro de simetría, en R igual a 0, tenemos que el gradiente de velocidad es igual a 0. Integrando tenemos entonces este perfil de velocidad con BZ máximo. Esto ya lo hemos hecho bastante en la temática anterior. Entonces ahora viene la situación de plantear el balance microscópico de energía interna, considerando la temperatura variando en R y en Z. Vamos a ver si esto realmente es así. Y despreciando, bueno, hay más consideraciones, como por ejemplo despreciar la generación de energía interna por disipación viscosa. Sí, lógicamente el fluido está en movimiento, sí va a haber roce, sí va a haber un aumento de energía interna por este motivo, pero lo suponemos despreciable. Recuerden que tenemos que tratar aquellos términos que son despreciables, que no son significativos, digamos, casualmente, no considerarlos para hacer más simples las resoluciones. Entonces, si estamos acá en un intercambiador de calor, la proporción del aumento de temperatura producto del roce va a ser poco significativo. Entonces el término lo desprecia. Resulta entonces estos términos que tenemos aquí, donde tenemos el aporte convectivo axial, o sea, el aporte del flujo convectivo del movimiento, y el aporte, vamos a esta parte que tenemos acá, el aporte conductivo axial, o sea, vamos a tener movimiento en el sentido de flujo, un flujo convectivo, pero va a ser superior la transferencia de energía debido al movimiento que la transferencia de energía por conducción en Z. Sí va a ser muy significativo el aporte por conducción en R. Con lo cual, este término lo vamos a despreciar y nos vamos a quedar entonces con el aporte convectivo de transferencia de energía en Z y el aporte conductivo de transferencia de energía en R, que es lo que tenemos explicado en esta filmina que está acá. De manera tal que este sería el balance simplificado, y como dice acá, hay una excepción que cabe mencionar, que es
todo esto es válido siempre y cuando no estemos trabajando con metales fundidos. Si estuviéramos trabajando con metales fundidos, entonces tenemos que volver a la ecuación anterior, porque, como ustedes saben, digamos, en el sentido de flujo convectivo, el aporte conductivo en Z va a ser significativo, con lo cual no era una buena suposición lo que acabamos de hacer. Bien, entonces, volviendo a la ecuación, siempre y cuando no estemos trabajando con metales fundidos, sí, para todo el resto de los fluidos, es válido lo que hicimos, nos quedamos con esta ecuación simplificada, reemplazamos el perfil de velocidad que habíamos encontrado y planteamos las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno es que cuando Z es igual a 0, o sea que cuando comienza el intercambio de energía, o en el instante anterior tenemos la temperatura constante en todo el fluido, luego cuando R es igual a R, o sea, estamos en los bordes del conducto, vamos a tener esta temperatura constante TW, y luego en el centro de simetría vamos a tener, como vemos aquí, que el gradiente de temperatura es igual a 0. Esta resolución fue realizada por Graetz, por el método de separación de variables, y la tenemos representada aquí. Volvamos un cachito atrás. Sabemos entonces que vamos a tener que tener ¿qué variables independientes? Vamos a tener que tener el radio, vamos a tener que tener Z, vamos a tener que tener, ¿qué otra cosa? La conductividad, y aquí tenemos el radio y Z, que son las variables independientes, funciones, acá tenemos representado en función a la temperatura dimensional. Y también tenemos las propiedades que encontrábamos en la filmina anterior, que es la conductividad, C sub P, densidad. Bueno, como vemos, hay una dependencia de la temperatura con el radio y con Z. Ahora bien, a medida que avanzamos en el conducto, el valor de Z aumenta, esto es una exponencial, de manera tal que la exponencial tiende a 0 y entonces simplemente queda la temperatura función del radio, que es un poco lo que habíamos dicho anteriormente. Esto ocurre, como dice aquí, cuando la distribución de temperatura está térmicamente desarrollada. Más adelante vamos a ver un gráfico, sí, más adelante lo tengo. Bueno, entonces, esta es la ecuación, solución del perfil de temperatura para un flujo convectivo, y fíjense que queda función de dos coeficientes. Estos coeficientes están tabulados, si bien no lo vamos a ver, pero vale la pena mencionarlo, y aparece un número adimensional, también simplemente lo vamos a decir porque en alguna otra materia lo pueden usar, que fíjense que acá están las estrellitas, en realidad es la inversa de esto que está dibujado acá, es el número de Peclet, que va a quedar la densidad por el C sub P por la velocidad media por el diámetro sobre la conductividad, y como siempre es una competencia de mecanismos donde hace referencia a la convección forzada por flujo laminar respecto a la conducción. Bien, y aquí tenemos una representación que no está muy linda, pero para que ustedes vean que se encuentran tabulados los coeficientes de la ecuación para los primeros valores de la serie. Bueno, aquí venimos entonces a el flujo desarrollado de la longitud de entrada térmica. Fíjense que es la misma representación que teníamos hoy, que acá venimos con un perfil de temperatura constante, acá estamos graficando perfiles de temperatura, luego se ve que ingresamos, y se ve porque tenemos acá la capa límite, ingresamos a una calefacción, a un intercambiador de calor, se empieza a desarrollar un perfil hasta que finalmente, o sea, luego que transcurre toda esta distancia, logro tener un perfil desarrollado. ¿Qué sucede entre este valor, llamémoslo 0, este valor, llamémoslo Z o lo que sea? Eso es lo que llamamos longitud de entrada térmica, donde el perfil, lógicamente, cambia de un perfil constante hasta el perfil
digamos, de temperatura que va a continuar a lo largo de todo mi recorrido, lo que sea este conducto, el tramo que tenga. Esto que estamos dibujando es un zoom mínimo, lógicamente, es una porción pequeña de todo el tramo de conducto, hasta que casualmente se compone el perfil final y tengo lo que sería el flujo térmico desarrollado. Bien, algunas cositas también cualitativas que les queremos mostrar es qué sucede cuando tenemos, digamos, la viscosidad es función de la temperatura. Cuando hay variaciones en la viscosidad producto de las variaciones de temperatura en esta parte de la materia que estamos viendo, ¿no es cierto? Entonces, va a haber una distorsión de los perfiles y vamos a ver un poquitito cómo. Vamos a hablar dentro de los fluidos, por ejemplo, ahora de un líquido y ahora en la próxima filmina de gases, ¿no? Entonces, si el líquido se calienta, ¿qué sucede con la viscosidad? La viscosidad va a ser menor en la pared, lógicamente, cerca del fluido calefactor, que en el centro del mismo, y entonces lo que va a ocurrir es que nos encontramos con esta situación. La situación en la cual el perfil pasa, si teníamos un perfil laminar, vamos a tener un perfil que se parece más a lo que sería un flujo turbulento, por lo que decimos, tiende a aplanarse ese perfil de velocidad, porque esta es la zona en, como decíamos, la viscosidad va a ser menor. ¿Qué sucede en un gas? En un gas es al revés, digamos, cuando aumenta la temperatura, la viscosidad aumenta y bueno, el perfil ya toma otro formato, que es este que vemos acá, de un perfil laminar a este perfil se distorsiona de esta forma. Bien, vamos a ver varios temitas en esta clase, y uno es lo que se llama la temperatura de mezclado adiabático, que en realidad es la temperatura media ponderada, porque no es la temperatura media, y es lo que vamos a ver ahora. Bueno, esta representación es la misma que ustedes ya han visto, ¿no? Es un fluido que se calefacciona, y entonces nosotros queremos encontrar esto, ¿no? Una temperatura, función del radio, que es lo que hemos charlado y a la conclusión que hemos llegado, una temperatura media, así como nosotros sabemos encontrar la velocidad media, una temperatura media. Ahora, realmente lo que nosotros queremos encontrar, esa temperatura media, es la media de la función media. Bueno, vamos a pensar y a charlar un poquitito. El perfil de temperatura está influenciado por el perfil de velocidad, porque este fluido se está moviendo y casualmente adquiere esta forma producto del perfil de velocidad que lleva el fluido. A ver, ¿qué significa? Básicamente, que los elementos, si pudiéramos mirar o abstraernos y pensar que los elementos de volumen que están en la zona de mayor velocidad, ¿cierto? En esta parte de la parábola, se mueven mucho más rápido, son los primeros, si nosotros nos pudiéramos parar acá y lo tuviéramos trazado, van a salir muchos más elementos de volumen en el centro de este conducto, pero van a salir a una velocidad menor, perdón, a una temperatura menor. Luego, los que van a salir a una velocidad menor, o sea, van a salir menos cantidad, son los que están contra el borde, porque ya charlamos que son los que tienen una velocidad baja. Entonces, si yo pusiera una bolsa acá, un tanque, y colecto trazándolos, y pudiera ver, yo voy a encontrar muchos más elementos de volumen con esta temperatura que los elementos de volumen con la temperatura mayor, de manera tal que ya nos damos cuenta intuitivamente que ese promedio que hablamos es un promedio que va a estar ponderado y va a tener una temperatura menor que la media aritmética. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos averiguarlo? Ya nos damos cuenta que con la función media no sería. Aquí tenemos esta abstracción que vamos a hacer. De
retomemos un poquitito, si tuviéramos que aplicar la función media, si aplicamos la velocidad media, tendríamos esta ecuación. Pero no es esta la temperatura que vamos a encontrar, porque aquí no estamos considerando la velocidad, y el valor de la temperatura media o media ponderada, para ser más exacto, esta que llamamos de mezclado diabático, es la temperatura ponderada en función al perfil de velocidad. Entonces, pensémoslo de esta forma. Tenemos un tanque que estamos agitando, que estamos colectando lo que está saliendo, como charlamos recién, producto del perfil de temperatura, función del perfil de velocidad. Entonces, en la entrada vamos a tener eso, y en la salida, como estamos haciendo un mezclado, vamos a tener directamente los elementos de volumen con una velocidad promedia con una velocidad media a la temperatura esta en cuestión, a esta temperatura de mezclado diabático, como digo yo, media ponderada. Entonces, volvamos a esto que está recuadrado, es interesante verlo sobre el gráfico. Dice, solo para el caso particular en que el perfil de velocidad sea plano. ¿Cuándo es plano? Cuando tenemos flujo turbulento, o aproximadamente plano, ¿no? Siempre son aproximaciones. Entonces, sí, esta media ponderada, esta T sub B que llamamos de mezclado diabático, va a ser igual, sí va a coincidir con la temperatura media de la función media, ¿sí? O sea, esta temperatura sí va a ser válida si en vez de tener acá un perfil de velocidad parabólico, o sea, un perfil laminar, vamos a tener un perfil turbulento, ¿sí? ¿Por qué? Porque casualmente vamos a tener más achatada este perfil, y prácticamente podemos decir que los que salen más rápido, los que salen más lento, van a salir todos con una temperatura similar. Entonces, como decíamos recién, si hacemos esa situación y ese balance entre la entrada y la salida que charlamos, ¿no? Lo que llamamos Q de entrada a nuestro sistema abstracto es la salida del fluido, y la salida va a ser la del mezclado, la salida del mezclado. Vamos a hacer entonces este balance en estado estacionario, y lo que decimos es que, analizando la salida del conducto, o sea, la entrada del recipiente, nos va a quedar que la derivada del calor va a ser igual a la masa sobre el tiempo, que ustedes ya lo saben de la carrera, por la capacidad calorífica por la temperatura, o sea que lo podemos transcribir de esta forma, como la masa, ¿no es cierto? Rho por V sub z, la velocidad media en z, por la derivada del área por el C sub P por la temperatura. Entonces, si nosotros resolvemos esto, nos va a quedar que el calor de entrada va a ser igual a la integral doble de ρ por V sub z por el C sub P en base en másica, por la temperatura, por el radio, por la derivada del radio, por el derivado de tita. Bueno, podemos sacar como constantes la densidad y el C sub P en base más. ¿Qué es lo que va a estar saliendo del recipiente? Bueno, el calor de salida va a ser igual a ρ por Bz medio por pi por radio al cuadrado, el área por el C sub P en base másica por la temperatura media diabática. Es este valor el que vamos a querer despejar, ¿no es cierto? Entonces, igualando el balance y despejando lo que nos interesa, nos queda que T sub B es igual a la integral doble de B sub Z por la temperatura por R por la derivada de R derivada de tita. Y aquí está que hemos relacionado el perfil de temperatura con el perfil de velocidad, ¿sí? Dividido, entonces sí, la velocidad media, bueno, ya saben perfectamente cómo sacarla, lo hemos hecho en todo el módulo anterior, por pi por radio al cuadrado. Entonces nos queda recuadrado en rojo la definición de cuál es esta temperatura ponderada, esta temperatura en el estado diabático, que vamos a llamar de ahora en adelante T sub B. Y como vemos, ya lo charlamos antes, pero cuando Bz sea constante y Bz es aproximadamente constante cuando el flujo es turbulento, entonces lo podemos sacar de las integrales, si lo sacamos de las integrales, lo vamos a simplificar y nos queda entonces que T sub B es igual a la temperatura media, digamos solamente cuando tenemos
un perfil de velocidad de flujo turbulento. Bueno, el otro temita que vamos a ver es la convección forzada bidimensional, en las dos dimensiones como ya vimos, cuando tenemos el modelo de capa límite. Entonces, bien, hay, digamos, muchos sistemas donde vamos a tener, como ya lo vimos, transferencia simultánea de cantidad de movimiento de energía, producto de que estamos dentro de lo que es la transferencia de energía por flujo convectivo. Y cuando un fluido que se está moviendo toca una superficie a otra temperatura, puede ser la pared de un horno, puede ser una placa a otra temperatura, en fin, entonces se va a suceder, va a ocurrir, ¿no es cierto?, el movimiento bidimensional de ese fluido y se describe la capa límite y bueno, vamos a utilizar las ecuaciones que hemos visto del modelo de capa límite. Bien, acá tenemos la representación que ya hemos visto, solamente que ahora lo que tenemos adicionado son dos capas, la capa de cantidad de movimiento y la capa de transferencia de energía, ¿sí? Donde aquí la capa de cantidad de movimiento tiene el perfil correspondiente de velocidad y la capa de transferencia de energía tiene el perfil correspondiente de temperatura. Están dibujados simplemente como un ejemplo, mayor es la capa de energía, menor es la capa de cantidad de movimiento, pero podría ser al revés. Y un caso excepcional sería que coincidan, ¿no es cierto? Lo menos probable. Bien, entonces, vamos a aplicar, como ya hicimos antes, el balance de continuidad, de cantidad de movimiento, para un fluido newtoniano de densidad y viscosidad constante en estado estacionario, y vamos a repasar o copiar y pegar lo que ya hemos visto, porque a esto después hay que adicionarle el balance de energía. Entonces, de la ecuación de continuidad bidimensional resultante tenemos esta ecuación recuadrada en celeste, luego esta sería la simplificación que hicimos para cantidad de movimiento, y las condiciones de contorno las tenemos aquí. Simplemente cortamos y pegamos, y como recordatorio también interesante, es que teníamos la ecuación de Blasius, que es muy importante, ya que habla del espesor de la capa límite, hidrodinámica, que por supuesto es función, recuerden que esto es nu, ¿no?, que es la relación de densidad y viscosidad, ¿no?, pero que es función de la velocidad y es función de la longitud de la placa, ¿no? Bueno, entonces, vamos a adicionar ahora entonces la parte de el balance de energía, recordando que tenemos las tres ecuaciones acá, que sería la ecuación de continuidad, la ecuación de cantidad de movimiento en X y la ecuación de cantidad de movimiento en Y. Bueno, recordemos que vamos a simplificar despreciando la generación de energía por disipación viscosa y la conducción de energía en la dirección de X frente a la transferencia por convección en esta dirección. ¿Sí? Ya habíamos dicho que vamos a despreciar, porque suponemos que, digamos, no es muy significativo considerar el aumento de energía interna por disipación viscosa, y vamos a despreciar la conducción en el sentido axial porque es significativa la conducción en el sentido radial, y si es significativo en el sentido axial, la convección. Bien, este dibujo, que es el mismo que vimos hace un ratito, lo que nos está mostrando, ya un poquito lo charlamos, es como cuando un fluido ingresa, en este caso sería a la zona donde tenemos la camisa, se describe, en este caso sería, ¿no?, nosotros estamos acostumbrados a ver una parte de este espejo, se describe, lógicamente, en las dos superficies, la capa límite, y lo que tenemos es, bueno, un flujo que comienza a armarse hasta tener el flujo desarrollado. Bien, entonces, es importante también mencionar esto, ¿no? Despreciamos
que exista convección natural, o bien esto, ¿no? Que la convección natural sea poco significativa frente a la convección forzada. Esto que estamos analizando es para la convección forzada. Entonces, vamos a llevar a las condiciones de contorno de la misma forma, es decir, nosotros cuando trabajamos con la temperatura siempre hablamos de delta de temperaturas, entonces es lícito que nosotros las condiciones que teníamos de velocidad las llevamos a la misma situación, es decir, yo puedo restar el numerador y el denominador lo que sería la velocidad en X sobre la superficie, ¿sí? Entonces hago las condiciones de contorno de la velocidad lo mismo, restar el numerador y denominador la velocidad en la superficie, y vemos que las condiciones de contorno nos quedan iguales. Esta es una de las condiciones para ver si la solución es la misma, ¿no es cierto? Bueno, las ecuaciones son similares, las condiciones de contorno tienen que ser similares también. Bueno, a ver, repasemos un poquitito lo que no hemos visto. Y es que cuando en i igual a 0, que sería esta parte de la placa, para todo x mayor que 0, el delta de temperatura respecto de la fuerza impulsora da 0. Esto significa que la temperatura va a ser la temperatura de la superficie, ¿no? Porque estoy en esta parte. Luego, ¿qué sucede cuando i es infinito para todo x mayor que 0? Significa que la temperatura que tengo aquí es la temperatura infinita. ¿Qué sucede con la otra condición que nos queda? Es que cuando x es igual a 0, o sea, estoy en la superficie de x, para todo i mayor que 0, entonces también estoy aquí, me queda que la temperatura es infinita y este valor es igual a 1. Con lo cual las condiciones de contorno para la capa límite hidrodinámica y la capa límite térmica son iguales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, a ver aquí. Aquí. Fíjense que las ecuaciones, lógicamente, las variables son diferentes, acá la variable es velocidad, acá la variable es temperatura, pero teniendo la consideración de que las variables corresponden a cada tipo de transferencia, lo que nos quedaría que fueran iguales, que coincidan, es que nu, que habíamos dicho que es la relación entre la densidad y la viscosidad, o sea, la viscosidad cinemática, y alfa, que es la difusividad térmica, sean iguales. Entonces, las ecuaciones son similares y las condiciones de contorno también. Esto es lo que dice aquí. Entonces, dice, para que la similitud existente entre la ecuación de transferencia de energía y cantidad de movimiento, puede pensarse que las soluciones deben ser iguales. Y debe cumplirse que los coeficientes que multiplican a las derivadas, o sea, como dijimos recién, alfa sea igual a nu. Y esto implica, y acá aparece un número dimensional nuevo, que el Prandtl, que es igual a nu sobre alfa, sea igual a 1. Ahora vamos a charlar un poquitito del Prandtl. Es un número dimensional muy importante. Fíjense que considera las propiedades del fluido. Entonces, si alfa es igual a nu, significa que, bueno, que el Prandtl es igual a 1. Las condiciones límite deben tener la misma forma, como decimos en la filmina anterior. Entonces podría pensarse que los perfiles de velocidad dimensional y temperatura dimensional, perdón, dentro de la capa límite y el espesor de la capa límite hidrodinámica y térmica resultan iguales, siempre y cuando el Prandtl sea igual a 1, o lo que es lo mismo, siempre y cuando alfa sea igual a nu, cosa que sería excepcional. Puede suceder, sería excepcional, pero deberíamos buscar la forma de esto universalizarlo para cuando alfa no coincida con nu, como digo, la mayoría de los casos va a suceder. Ahora lo vamos a ver ahí. Si esa fuera la situación, que alfa es igual a nu, o sea que el Prandtl es igual a 1, entonces llegamos a la misma ecuación, porque es una ecuación similar al gradiente de velocidad, a la ecuación del gradiente de temperatura, parados en la superficie I igual a 0. ¿Sí?
Entonces nos va a quedar delta T por 0.3332 sobre X por la raíz del Reynolds. Y una vez que tenemos el perfil de temperatura, podemos averiguar el flujo de calor derivando a través de la ley de Fourier, derivando el perfil de temperatura. De manera tal de que hemos encontrado los dos perfiles, como dice aquí, Polhausen resolvió este problema en cuestión que decíamos, que es eliminar esta restricción tan puntual de que el Prandtl sea igual a 1. Demostró que la relación entre los espesores de la capa límite hidrodinámica o fluidodinámica y la capa límite térmica es igual al Prandtl a la 1/3. Al colocar Prandtl a la 1/3 en las ecuaciones, entonces las hacemos para cualquier valor de nu y de alfa, que es lo que tenemos representado aquí. Aquí lo representamos para el flujo de calor para cualquier valor. Algo que les quería comentar es, que ya lo vamos a ver también en las clases siguientes, vamos a hablar siempre que hablemos de energía del Prandtl, pero que, como les decía, todos los números adimensionales son muy importantes por la información que dan, siempre son una competencia de mecanismos, y en este caso, fíjense que acá dice que el Prandtl es igual a la difusividad molecular de la cantidad de movimiento, es decir, nu, sobre la difusividad molecular del calor, es decir, en esta competencia, quien, entre comillas, gana si que difunda molecularmente la cantidad de movimiento, que difunda molecularmente el calor. Fíjense que si uno reemplaza nu y reemplaza alfa, finalmente queda que el Prandtl es igual a la viscosidad por el C sub P sobre la conductividad. Entonces, algún comentario. Si el Prandtl es muy pequeño, por ejemplo 0,01, es típico de metales líquidos. Yendo al otro extremo, si el Prandtl es muy grande, por ejemplo 100.000, estamos dentro de lo que son los aceites pesados. Por ejemplo, el valor del Prandtl del agua es de 10, y por ejemplo, los gases en general están alrededor del valor del Prandtl de 1, que significa que sea 1, significa que la cantidad de movimiento del calor se difunde a una velocidad similar a la que se difunde, o sea, la cantidad de movimiento y el calor se difunden a una velocidad similar. Entonces, como habíamos dicho al principio, si el valor del Prandtl es muy pequeño, asociado en general a metales líquidos, significa que el calor se difunde con mucha rapidez. Y por el contrario, en el caso de los aceites, el calor se difunde muy lento en relación a la cantidad de movimiento. Esa es un poco la idea que nos da este número adimensional que es el Prandtl. Bueno, terminamos esta clase y nos vemos en la clase que viene.